Bueno, dentro de la potenciación vamos a encontrar propiedades que son fundamentales para poder desarrollar las potencias si se encuentran dentro de algún ejercicio combinado o de algún otro tipo de ejercicios. Estas son las propiedades básicas y fundamentales y sí o sí las tenemos que aprender. Voy a leerles la teoría y después les voy a dar un ejemplo de cada una de esas propiedades. La primera propiedad dice producto es potencia de igual base. Producto quiere decir la multiplicación de potencias de igual base, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo dos factores que son iguales y los estoy multiplicando, ¿sí? El resultado va a ser la misma base, solo que en la multiplicación se van a sumar los exponentes. Voy a volver a repetir cuando dé ejemplos. Cociente de potencias de igual base. Cociente quiere decir que cuando hay una división entre dos factores que son iguales, cuando digo factores me refiero a las bases, y hay una división, se pone la misma base, solo que esta vez, al ser una división, los exponentes se van a restar. Potencia de otra potencia. ¿Qué quiere decir? Que hay un factor que tiene doble potencia, doble o más, ¿sí? Se pone la misma base, pero esta vez se multiplican los exponentes. Esta es la más importante y después vamos a ver que no es distributiva con respecto a la suma. Distributiva respecto a la multiplicación y la división. Esto suele pasar cuando nos encontramos una multiplicación o una división dentro de un paréntesis. Multiplicación de dos números cualquiera elevado a un exponente. Si es multiplicación, la potencia me permite que yo pueda distribuir por separado, ¿sí? Y el exponente se distribuye a cada uno de ellos. Y me va a dar el mismo resultado. También vamos a ver ejemplo. En la división también se cumple eso. Si dentro de un paréntesis yo tengo una división, ¿sí? Puedo distribuir el exponente para cada factor. Y estas dos, que no dejan de ser importantes, aplican que todo número, porque lo ponemos A, pero A representa un valor. Todo número elevado a la potencia 0 me va a dar siempre como resultado 1. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner ejemplo acá. Puedo yo tener el número 100 elevado a la 0 y por propiedad yo sé que esto me va a dar 1. O puedo tener m elevado a la 0, fíjense que estoy aplicando en una letra, también me va a dar 1. Puedo tener 7562, pongamos que sea negativo, elevado a la 0, esto también me va a dar 1. Por propiedad. ¿Por qué es a a la 0 o todo número a la 0 me va a dar 1? Tiene su debida explicación, pero como a usted no le va a interesar esa explicación, vamos a seguir que la regla de que todo número elevado a la 0 me da como resultado un número 1. Y luego todo factor elevado a la potencia 1 va a tener como resultado el mismo factor. ¿Qué quiere decir? Que si yo elevo 7 a la 1, eso va a ser 7. Porque me indica que yo tengo que multiplicar una sola vez la base. Luego, puedo tener número negativo. Menos 2 a la 1, eso también va a ser menos 2. No va a modificar el resultado, ¿sí? Este tipo de potencia. Ahora vamos a ver los ejemplos de la primera. En la primera teníamos que cuando multiplicábamos dos bases iguales, tenía como resultado que debían sumarse esas dos potencias. Vamos a buscar un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 5 a la 2 multiplicado 5 a la 1, ¿sí? Ustedes quiero que observen que las bases son iguales. Siempre tienen que ser las bases iguales para que se cumplan estas propiedades. Si no, aplico la definición de la potencia. Ubico la misma base y voy a sumar los exponentes. 2 más 1, esto me queda que 5 es igual a 3. Y si yo resuelvo la potencia, es decir, que tengo que multiplicar 3 veces el 5, esto me da como resultado 125. ¿Positivo? ¿Por qué? Porque la base es positiva, mi resultado va a seguir siendo positivo. Vamos al del cociente. Cuando hay una división entre dos bases que son iguales, pero en esta vez los exponentes,
se deben restar. En este caso les pueden dar un ejemplo. Yo puedo tener 7 a la novena dividido 7 a la séptima. Fíjense en que sus exponentes de por sí ya son grandes. Y si yo aplico la definición y tengo que multiplicar 9 veces el 7, se me va a hacer enorme. Y si tengo que aplicar la definición multiplicando 7 veces el 7 también, y después se me va a complicar a la hora de dividir. Es por eso que se aplican este tipo de propiedades. La propiedad dice que yo debo volver a poner la misma base, pero esta vez restar los exponentes. Al restar los exponentes, me queda un exponente más pequeño. Y ahí puedo decir que debo multiplicar 2 veces el 7, por lo tanto esto es 49 también positivo, porque mi resultado es positivo. Potencia de potencia. Quiere decir que mi base está elevada a 2 potencias. Se pone la misma y las potencias se deben multiplicar. Voy a trabajar con una base negativa para que veamos que también podemos aplicarlo en los números negativos. Voy a elevarlo a la potencia 1 y a la misma vez lo voy a elevar a la potencia 4. Vuelvo a ubicar la misma base, multiplico los exponentes 1 por 4, esto me queda. Fíjense que yo siempre manejo la misma base, la base no cambia, lo que va modificando son los exponentes. 4. Ahora voy a multiplicar 4 veces el menos 2. Eso me va a dar 16. Y voy a aplicar la regla que dice a bases iguales, exponente par, resultado positivo. Distribuido, dice distributiva respecto a la suma y a la resta. ¿Qué pasa si yo tengo... Perdón, me equivoqué. Distributivo con respecto a la multiplicación y a la división. Es 6 por 2 al cuadrado. Pongamos exponentes chiquititos. Me permite la potenciación poder distribuir el exponente para ambos valores. Voy a resolver. 2 al cuadrado 36. 2 al cuadrado 4. Multiplico estos valores. Vamos a hacer un cálculo auxiliar para que no nos equivoquemos. 6 por 4, 24, me llevo 2, 4 por 3, 12, más 2, 14. El resultado me da 144. Y si yo resuelvo lo de adentro, 6 por 2, 12, y el resultado lo elevo a la potencia 12 al cuadrado, me da 144. Cuando se cumple esta igualdad es cuando se dice que la potencia es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. Veamos uno de división. 6 dividido 3 elevado, vamos a las potencias chicas, vamos a poner cuadrados, si no se van a hacer números más grandes, pero puede haber cualquier tipo de exponente. También se puede distribuir el exponente. Voy a resolver primero lo de adentro para me dé lo de afuera también de igual manera. 6 dividido 3 está de 2, elevo ese resultado al cuadrado y esto me queda 4. 6 al cuadrado 36, dividido 3 al cuadrado 9, 36 dividido 9, 4. Y ahí me da que se cumple la propiedad la propiedad distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. Y ahora vamos a ver que no es distributiva con respecto a la suma ni a la resta. Voy a explicar la suma, voy a dejar que ustedes hagan la resta. 3 más 2, si yo aplico, 3 más 2 es 5, al resultado lo elevo al cubo, si yo resuelvo me queda 125.